En Colombia solamente existen tres tipos de contratos de trabajo: el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido y el contrato por hora labor. Estos contratos pueden ser terminados sin justa causa por parte de la empresa. El día de hoy te voy a explicar cuándo estos contratos de trabajo se terminan sin justa causa y cómo se tiene que indemnizar cada uno de estos tipos de contratos. Ya nos vemos. Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a un nuevo capítulo de Tu Abogado Laboralista. Yo soy Aldo Machado y en este canal brindo información sobre temas de derecho laboral y de seguridad social de la manera más clara y más sencilla posible. El día de hoy te voy a explicar cómo se indemnizan los contratos de trabajo a término fijo, a término indefinido y por hora labor. Si conoces a alguien que le hayan terminado el contrato de trabajo y esta persona considere que se lo terminaron sin justa causa, te invito a que le compartas este video, porque muchas veces las empresas dicen que han terminado el contrato de trabajo con justa causa, se aprovechan de la ignorancia del trabajador, el trabajador deja las cosas así, cuando muchas veces es posible que ese trabajador tenga derecho a que le indemnicen por haber terminado el contrato sin justa causa. Recuerda que el derecho es cosa seria, pero no por eso tiene que ser aburrido. Iniciemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es que te voy a explicar cuándo un contrato de trabajo se termina sin justa causa. Y tenemos diferentes situaciones cuando un contrato de trabajo se termina sin justa causa. La principal y más conocida es cuando realmente la empresa no da ninguna razón por la cual le termina el contrato de trabajo al empleado. Sencillamente el empleado llega un día a trabajar, le dicen que vaya a la oficina de recursos humanos y le entregan su carta de terminación del contrato sin justa causa, sin medida razón alguna. Esta es una de las causas más comunes en las cuales se da por terminado el contrato de trabajo de un trabajador. Otra situación que se puede presentar es que el empleado dé por terminado el contrato de trabajo porque se encuentre bajo una justa causa de terminación del contrato de trabajo. ¿Cómo hace ese trabajador para saber si realmente tiene o no tiene una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente? Muy sencillo, pues tiene que revisar en el Código Sustantivo de Trabajo, porque el Código Sustantivo de Trabajo le dice cuáles son las justas causas para que ese trabajador dé por terminado el contrato. ¿Listo? Y en esta situación, entonces, igualmente, el empleador, la empresa, deberá indemnizar a este trabajador. Otra situación que se presenta es cuando, por ejemplo, se da el conocidísimo autodespido o despido indirecto. Si no sabes qué es el autodespido o el despido indirecto, pues te lo explico. El despido indirecto es cuando la empresa ha incumplido con sus obligaciones o con sus prohibiciones contractuales. Por ejemplo, la empresa no le está pagando el salario al trabajador, o la empresa se está demorando en el pago de los salarios, no tiene afiliado el trabajador a Seguridad Social Integral, o está en mora en el pago de la Seguridad Social Integral al punto que le está afectando ese derecho a la salud al trabajador. Y también, por ejemplo, cuando no le da al trabajador los elementos de protección personal. En esos eventos, la empresa está incumpliendo con sus obligaciones contractuales. Y al incumplir con sus obligaciones contractuales, pues entonces facultan al trabajador para que el trabajador renuncie. Pero miren que el trabajador no está renunciando porque él quiera. El trabajador está renunciando porque la empresa lo está llevando a que tome esa decisión. Entonces, esto se toma como un despido indirecto o un autodespido, y en este evento la empresa tendrá que indemnizar también al trabajador. Pero mire que también hay otra situación en donde se presenta el autodespido o el despido indirecto, y es cuando la empresa, y esto es muy común en Colombia en la mayoría de las empresas, y es que obligan al trabajador a que renuncie. Le dice al trabajador que si no renuncia, se verá afectada la recomendación que hará la empresa de ese trabajador, o que le van a dañar la hoja de vida. Es decir, que amenazan al trabajador, le manipulan su mente para que el trabajador tome la decisión unilateral de renunciar, ¿sí? Y pues obviamente si el trabajador está renunciando, pues está renunciando a poder demandar más adelante la indemnización de esa terminación de este contrato. Entonces, mira que en esta situación no es que el trabajador haya tomado una decisión de manera totalmente libre y totalmente espontánea, sino que bajo el miedo que le está infringiendo la empresa, pues él está tomando la decisión de renunciar. En esta situación también nos encontramos entonces frente a un despido indirecto o ante un autodespido. Pero todas estas situaciones son demandables. Y otra situación que se puede presentar también para que la empresa indemnice al trabajador
es cuando el trabajador termina el contrato de trabajo porque se encuentra dentro de un acoso laboral. Y si el trabajador se encuentra dentro del acoso laboral y renuncia, se presume que esa renuncia que hizo el trabajador es porque se fue motivado o fue llevado a tomar esa decisión por el acoso laboral que estaba viviendo en la empresa. Muy bien, entonces de esta manera ya te expliqué cuáles son las posibles causas en las cuales la empresa tiene que indemnizar al trabajador por la terminación del contrato sin justa causa. Entonces, para que te des cuenta que no es solamente que porque tú llegaste a trabajar y la empresa te tenía la carta de terminación del contrato sin justa causa. No, esa es una de las causales, ¿listo? La otra es, te tienes que remitir al Código Sustantivo de Trabajo y en el Código Sustantivo de Trabajo tienes que mirar justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del trabajador. Lo otro que tenemos que revisar es cuando estemos frente a un despido indirecto o un autodespido. Y lo último es cuando también nos encontremos frente a una situación de acoso laboral que obliguen a ese trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo. Muy bien, una vez explicado este punto, te voy a explicar entonces cómo se indemnizan los contratos de trabajo. Y voy a empezar explicándote cómo se indemniza el contrato de trabajo a término indefinido. Para indemnizar el contrato de trabajo a término indefinido debemos tener en cuenta dos reglas especiales. Y la primera es que el trabajador se gane menos de 10 salarios mínimos. Esa es la primera regla. Si el trabajador se gana menos de 10 salarios mínimos, entonces a este trabajador por el primer año le debemos pagar 30 días de salario. Es decir, si el trabajador ha trabajado un año o menos, por el tiempo que haya laborado, siempre y cuando sea inferior a un año, este trabajador tiene derecho a que la empresa le pague a modo de indemnización 30 días de salario. Entonces ten en cuenta que no importa si el trabajador ha trabajado 2 meses, 5 meses, 7 meses, siempre que sea inferior a un año, como mínimo tiene que recibir 30 días de indemnización. Y a partir de que ha cumplido el año, es decir, que a partir del segundo año en adelante, a este trabajador se le tendrán que pagar 20 días de salario por cada año laborado. Y proporcionalmente por el último año, es decir, por la fracción del último año tiene que pagarle proporcionalmente lo que le corresponda a los 20 días. Muy bien, la segunda regla es cuando el trabajador se gana más de 10 salarios mínimos. Y cuando el trabajador se gana más de 10 salarios mínimos, entonces la regla es la siguiente. Por el primer año recibirá 20 días de salario. Igual, si trabaja 2 meses, 3 meses, 5 meses, siempre que sea inferior a un año, recibirá 20 días de salario por indemnización. A partir del segundo año y en adelante, y proporcionalmente por el último año, recibirá 15 días de salario. Antes de continuar con el siguiente tema, te invito a que visites y te suscribas al canal Hablando Jurídicamente. Allí encontrarás información y contenido muy enriquecedor. En esta tarjeta te dejo el link para que vayas y visites el canal. Continuemos. Ahora te voy a hablar de cómo se debe indemnizar el contrato a término fijo. Y el contrato a término fijo es muy sencillo de indemnizar realmente. En este contrato solamente debemos tener en cuenta cuánto tiempo falta para que se termine el periodo inicialmente contratado o cuánto tiempo falta para que se termine la prórroga. Y acá sí quiero hacerte una invitación, es que tengas muy claro qué tipo de contrato tienes, porque es que muchas veces los trabajadores se olvidan y malinterpretan que por el simple hecho de que llevan mucho tiempo trabajando en una empresa, pues creen que ya tienen un contrato a término indefinido, que el contrato automáticamente se convirtió a término indefinido. Esa es tal vez como la noción general y equivocada que tienen los trabajadores. Entonces ten en cuenta que si tú tienes un contrato a término fijo, si en ningún momento con la empresa llegaron a cambiar la naturaleza y pasarlo de contrato a término fijo a término indefinido, pues tu contrato va a ser siempre un contrato a término fijo. Y no importa que lleves trabajando 20 años, 15 años, 30 años en la empresa, vas a tener un contrato a término fijo siempre y entonces si te termina el contrato, si la empresa te termina el contrato sin justa causa, pues te van a indemnizar con base a las reglas de la indemnización de los contratos a término fijo. Es decir, que solamente te van a pagar el tiempo que faltare para que se cumpla el periodo inicialmente pactado o sus prórrogas, nada más. ¿Listo? Entonces, pilas, ten muy en cuenta eso, revisa tu contrato, pide copia de tu contrato, porque nosotros los colombianos cuando trabajamos en una empresa no tenemos la costumbre de pedir la copia del contrato o la desechamos o la embolatamos y después estamos en apuros. Entonces, pilas, no pierdas la copia de tu contrato, tenla guardadita y échale una revisadita de vez en cuando. Muy bien, entonces hasta el momento te he explicado
¿Cuándo la empresa tiene que indemnizar al trabajador por la terminación del contrato sin justa causa? Te he explicado cómo se indemnizan los contratos a término fijo, cómo se indemnizan los contratos a término indefinido. Ahora te voy a explicar cómo se indemnizan los contratos por hora labor. Y quiero que tengas muy presente lo siguiente, que en tu empresa te tengan un contrato por hora labor no quiere decir que realmente tú estés dentro de un contrato por hora labor. ¿A qué voy con esto? Muchas empresas en Colombia utilizan la tercerización, es decir, que contratan a sus trabajadores a través de una empresa de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales tienen la costumbre de contratar a todos los trabajadores a través de un contrato por hora labor. ¿Por qué utilizan las empresas este tipo de contrato? Muy sencillo, porque en el momento en que quieran desvincular al trabajador de la empresa usuaria, sencillamente les dicen que el contrato o la obra para la cual, que la obra o labor para la cual fue contratada se terminó. Y esto es mentira. Y te lo pongo en un ejemplo muy claro. El contrato de obra-labor lo utilizan las empresas de servicios temporales muchas veces cuando contratan personal para que vayan y trabajen en los call centers. ¿Listo? Y resulta que la empresa usuaria quiere desvincular a un trabajador. La empresa de servicios temporales llama al trabajador, lo cita y le pasa la carta de terminación del contrato de trabajo, aduciendo que la obra-labor para la cual fue contratada se terminó. Pero resulta que el resto de personas que están contratadas en ese call center realizando la misma función que estaba realizando ese trabajador siguen yendo a trabajar común y corriente. Entonces, ¿se terminó o no se terminó la obra labor? Pues claro que no se terminó la obra labor. Y si no se terminó la obra labor, entonces mira que aquí no podríamos aplicar la forma como se indemnizan los contratos de obra labor, que ya te voy a decir cuáles son. ¿Listo? Ese trabajador que tiene ese contrato de obra labor realmente podría estar inmerso en un contrato a término fijo o a término indefinido. Tocaría analizar el caso en particular. Perfecto, pero pilas. Pilas que no siempre los trabajadores que tienen un contrato de obra labor realmente se encuentran realizando actividades de obra labor. ¿Ok? Bueno, ¿y el contrato de obra labor cómo se indemniza? Pues el contrato de obra labor se debe indemnizar lo que faltare para que se cumpliera o se realizara esa obra o labor que se contrató. ¿Ok? Y este contrato de obra labor no puede, la indemnización de ese contrato de obra labor no puede ser inferior a 15 días. Si te terminaron el contrato de trabajo y tú crees que fue sin justa causa, o si conoces a alguien que le hayan terminado el contrato de trabajo sin justa causa, aun cuando la empresa haya dicho que fue con justa causa, te invito a que le compartas este video. Pero también, si necesitas asesoría sobre este tema, marca ya a este número y contrata mis servicios de asesoría jurídica laboral en línea. Si te encuentras en la ciudad de Medellín, de Bogotá o de Ibagué y necesitas iniciar un trámite administrativo ante Colpensiones o ante un fondo de pensiones, o necesitas iniciar un proceso laboral, igualmente marca ya a este número. Ahora te voy a dar los siguientes tips que espero que los tengas muy en cuenta. Todo contrato de trabajo, cuando se termina, tiene que liquidarse. ¿Listo? Pilas con eso. Si tú estás dentro de un contrato de trabajo a término fijo indefinido por hora labor y se terminó el contrato independientemente por lo que se haya terminado, justa causa o sin justa causa, o porque la hora labor se haya terminado, o porque el tiempo por el cual te contrataron se haya terminado y te pasaron el preaviso, cuando se termina el contrato se liquida. Pero ojo, no siempre hay lugar a la indemnización. Y aquí tenemos otra situación, que cuando el contrato de trabajo se liquida es obligación de la empresa pagar de una vez la liquidación. ¿Listo? Pero la empresa no está en la obligación de pagar de una vez la indemnización. Algunas empresas, para ahorrarse todo este desgaste procesal de demandar, de ser demandados, pues evitan ese tipo de situaciones y pagan de una vez en la terminación del contrato con la liquidación, pagan la indemnización. Pero otras veces no. Entonces ahí es cuando ustedes deben contratarme para iniciar estos procesos laborales. Recuerda que yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.